Las voces que harán noticia están primero en la 100.5. 7 de la mañana con 35 minutos, estamos de regreso para comenzar la entrevista de los temas del día. Hay mega reforma en ciernes, está una acusación constitucional, él no podrá decir mucho al respecto porque es senador, es Pedro Araya, senador del PPD, que le agradecemos, nos responde hasta ahora de la mañana, senador por Antofagasta, quien está en diversas comisiones, incluida la de Seguridad Pública, Defensa Nacional. ¿Cómo está, senador? Muy buenos días, gracias por responder nuestro llamado. Claudia y Gerardo, le saludamos. Hola Gerardo, muy buenos días. Hola. Buenos días, Claudia. Qué gusto, ¿Cómo senador. le va, senador? Bueno, su voto hoy día es como el voto de la niña bonita, está todo el mundo mirando y esto se vota mañana miércoles. ¿Tiene decidido cómo va a votar, senador Araya? Claudia, más que la niña bonita, lo que estamos tratando de hacer es que una reforma de esta envergadura, que tiene una serie de complicaciones de carácter técnico, podamos tener un acuerdo de forma tal de que esta reforma sea apoyada transversalmente y efectivamente se constituya en un punto de inflexión para el despegue de la economía chilena. Entonces, estamos a la espera de una segunda conversación con el gobierno a fin de qué tan dispuestos están a recoger una serie de planteamientos que le hicimos en la mega reforma. Ya, bueno, ayer el socialismo democrático fue hasta La Moneda, se reunió, entregó su propuesta, el gobierno se abre ahora a reconsiderar los plazos. En el paquete de propuestas que hace el socialismo democrático, ¿usted está de acuerdo? ¿Va por esa línea? Porque también acá tenemos que el Partido Comunista se tomó distancia, se abrió respecto de esa entrega de proyectos. ¿Cómo se une usted a estas demandas, a estas peticiones que hace el socialismo democrático, o ese mundo, digamos, de centro? A ver, yo lo que he señalado en reiteradas ocasiones que esta mega reforma que tiene muchos nombres, Tutti Frutti, Macedonio, lo que uno le quiera colocar, tiene varios temas que son muy complejos. A mi juicio, uno de los temas más complejos y probablemente el corazón de la reforma es un tema del cual se ha hablado poco en los medios de comunicación por ser un tema muy técnico y que probablemente la mayoría de la gente no ve la incidencia directa que puede tener en el día a día, que dice relación con los temas de permisología y los temas ambientales. A mi juicio, la reforma en ese sentido desmantela una institucionalidad ambiental que se ha construido en los últimos 30 años y que palabras más, palabras menos, con los baches, las luces y sombras que tiene, le ha dado estabilidad por una parte a la empresa y también a las comunidades respecto de cómo las empresas realizan adelante y llevan adelante sus faenas con la protección del medio ambiente. Y ese es un tema respecto al cual se ha hablado poco. Déjame decirte que yo tengo la impresión que en los temas tributarios va a ser bastante más fácil llegar a un acuerdo. Ya no Si le el impuesto de preocupa. primera categoría, a mí no me preocupa tanto porque si el impuesto de primera categoría baja de 27 a 23, se hace en forma escalonada, hay una garantía por parte del ministro Quirós y del gobierno del presidente Kast de que la menor recaudación de este tiempo hasta que se produce este shock de inversiones que ellos están hablando, no se afectan proyectos sociales, es algo que perfectamente se puede discutir y llegar a un acuerdo. Lo Sí, mismo senador, respecto de la perdón, y invariabilidad. la invariabilidad tributaria, porque ese punto incluso en algún minuto el ministro García Ruminut señaló que podría ser un tema, digamos, a negociar. Es un tema clave. ¿Por qué le hago esta pregunta? Porque si uno ve las voces del socialismo democrático o incluso de senadores del Frente Amplio, este tema es central, es medular, y ponen en la rebaja tributaria como el corazón de la reforma y señalan que esto podría abrir esta brecha de ricos y poderosos versus el pueblo o los pobres. Entonces, ¿cómo ve usted esa discusión y ese relato también en torno a esta reforma? Es que, mire, yo creo que esta discusión de que seguimos hablando de rico y pobre o esta lucha como de clases llevada a palabras del siglo XXI, creo que no le ayuda al país. Hoy día yo creo que el diagnóstico que tenemos todos es compartido. Chile no está creciendo al ritmo que necesita crecer para financiar el gasto fiscal, para darle estabilidad, para mejorar la calidad de vida de todos. Entonces yo creo que en esto no hay que hacer caricatura y lo que tiene que existir es una discusión seria respecto de cuáles son los reales efectos de las medidas que propone el gobierno y qué pensamos el socialismo democrático. Yo se lo planteé al ministro Quirós la semana pasada cuando nos reunimos, que mi preocupación es que, claro, él hoy día, en la parte tributaria de la reforma, la única certeza que tenemos es que hoy día va a haber una menor recaudación fiscal si es que se aprueba la mega reforma. Tenemos una interrogante si las medidas que toma el ministro Quirós y que el presidente le está proponiendo al Senado, si producto de esas medidas vamos a tener un shock de inversiones. Eso es un signo de interrogación porque el proyecto en ninguna parte asegura esa certeza. Entonces, claro, por un lado, si uno lo mirara fríamente, lo que tenemos es certeza que hay menos recaudación
y una duda razonable si el shock de inversiones va a ser capaz de cubrir esa menor recaudación fiscal. Entonces, ese es un tema que nos preocupa Ya. y por eso le hemos dicho al ministro que respecto de los temas tributarios, y en la medida en que aquí se asegure que, por ejemplo, en este periodo de transición que ellos mismos plantean, de que hay menor recaudación fiscal, ¿qué es lo que va a pasar con el gasto fiscal? Por ejemplo, le hemos planteado como senadores del PPD que nos preocupa la situación del funcionamiento de los hospitales y de la atención primaria. Sí, que Sí. baje los fondos. Entonces, Senador, más que los fondos. senador, entiendo de lo que usted conversó, entonces, no es correcto que yo diga que usted comprometió su voto, sino que se mostró dispuesto si es que se hacen los ajustes conversados, ¿no? Así es. Y además donde le planteamos derechamente al ministro, te comento lo mismo que te dije al comienzo de la entrevista. Yo creo que en tema tributario va a ser bastante más fácil colocarse de acuerdo respecto de la rebaja impositiva que se están planteando, ¿Mm? pero mi impresión es que donde tenemos mayor discusión con el gobierno es en lo que ellos están planteando en Ya, tema ambiental y de permisología. Ahí perfecto. a mí me parece que es mucho más complejo lo que hay en la reforma que el tema tributario. Usted mencionó que le importa mucho lo de retomar la senda del crecimiento, ¿no? La inversión. Usted ve, Así si es. se hacen estos ajustes, ¿usted ve en el proyecto, porque la mayoría en su sector no lo ve? Dice que no va a haber crecimiento, que no hay nada garantizado, que es una idea, que es la fe, que es la esperanza, incluso he escuchado esas palabras. ¿Usted sí ve que hay argumentos técnicos para decir que esto sí podría ayudar a la inversión y el crecimiento de este proyecto? O sea, lo que pasa es que hay que tener presente lo siguiente, que hoy día si el presidente Kast quiere aprobar la mega reforma en el Senado lo va a hacer porque tiene los votos con la derecha para aprobar y para esto no necesita ni el socialismo democrático, ni el Frente Amplio, ni el Partido Comunista. Él hoy día tiene los votos para aprobar la mega reforma ¿Mm? en el Senado. El problema que tiene el gobierno es que una reforma de esta envergadura, que es una reforma estructural, si no tiene un consenso transversal, si no tiene una legitimidad social, difícilmente va a poder generar el shock de inversiones que está planteando el gobierno, porque legítimamente al Mm. término del gobierno del presidente Kast, probablemente esto en 3 años más, si es una reforma aprobada en las condiciones que está, va a ser motivo Mm. de la campaña. Si gana un gobierno de centro-izquierda, lo más lógico y probable es que todas estas propuestas que se han hecho se vuelva a discutir y Mm. volvamos nuevamente hacia Ahora, atrás. es Entonces no se genera esa interesante, estabilidad que sí, necesita el inversionista. es Las inversiones de largo interesante. plazo necesitan certeza Ujú. jurídica y certeza política. Ya, pero ese punto es importante, senador, porque efectivamente el gobierno tiene los votos y puede contar Así con el es. apoyo suyo. Por lo menos en el oficialismo consideran que su voto, el de Pedro Araya, lo tienen. Y dicen, con usted y con uno o dos más están. Pero ¿eso da la transversalidad necesaria para darle la legitimidad a un proyecto de esta envergadura? Yo creo que no. Yo creo que esto debiera ser un marco mucho más amplio en que ojalá estuviera el socialismo democrático, el Frente Amplio y el Partido Comunista, porque vuelvo a insistir, las reformas estructurales que se han hecho en Chile y que han sido exitosas y que han perdurado en el tiempo son aquellas reformas que se constituyeron y se discutieron con el gobierno y la oposición y existieron consensos mínimos respecto de cómo avanzar. Porque eso garantiza que el día de mañana quien sea gobierno no va a tratar de desarmar una Sí, reforma claro. que a todas luces todos consideramos que no es la mejor reforma, es una reforma que tiene muchos baches, que todavía hay muchas dudas respecto a su implementación en materia política, en materia económica y cuál es el efecto real. Entonces, por eso, el llamado al gobierno del presidente Kast es a sacarle la pata al acelerador, buscar este consenso, Mm. porque al final del Mm. día, si él logra este consenso, va a lograr el objetivo que él está diciendo a los chilenos. Chile necesita Mm. estabilidad en la economía y con una reforma donde se pase la planadora no va a tener esa estabilidad. Senador, sí, perdona, senador Pedro Araya, ¿usted está en la línea del Partido Socialista y el Frente Amplio o usted más bien cree que el PPD tiene que tomar una postura un poco distinta en esta negociación que estamos a horas, digamos, de que comience en el Senado? Por lo menos yo lo que he planteado al interior del comité del PPD es que el PPD efectivamente tiene que tener una postura distinta. Lo que nosotros tenemos que tener es una postura de mostrarnos capaces de dialogar, de poder discutir con el gobierno, hacer propuestas concretas respecto de cómo avanzar en una negociación de este tipo y en la práctica poder llevar con el gobierno una negociación respecto a los temas estructurales y no empezar como lo han hecho algunos senadores con una suerte de lista de supermercado pidiendo cosas respecto de que Ah. si le dan esto, otro, aprueban la reforma. Yo creo que aquí tiene que haber una discusión de carácter estructural respecto de cómo avanzar en el tema tributario, Mm. en el tema permisología y en el tema ambiental. Entiendo entonces, senador Pedro Araya, que a usted no le ha parecido la forma en que la oposición ha enfrentado el tema para llevar a imponer, o más que imponer, para tratar de negociar algunos cambios al proyecto.
A mí no me ha gustado y lo he dicho en reiteradas ocasiones. Primero porque esto partió con un portazo inicial que dio el Frente Amplio del Partido Comunista diciendo que la reforma se rechazaba sí o sí a todo evento. A esto se plega parte importante del Partido Socialista y el PPD con la Democracia Cristiana quedan un poco en el aire respecto de cómo abordar la negociación. Y lo que hemos visto es que con el pasar de los días la oposición no ha sido capaz de tener una postura en conjunto respecto de cómo abordar la mega reforma. Y de hecho hoy día lo que hay son propuestas que tiene el Frente Amplio, propuestas que tiene el Partido Comunista, que tienen los socialistas, que tiene el PPD y que tiene la ADC. O sea, aquí no existe un documento único y una forma de cómo enfrentar la negociación. Y eso, a mi juicio, ha debilitado la posición que tiene la oposición en esta materia, sabiendo la realidad teórica que el gobierno hoy día tiene aprobada la reforma con los votos de la derecha. Sí, usted ha hablado en una entrevista a La Tercera de esta pérdida de identidad, ¿no? Que las banderas se fueron perdiendo, ya se fue mimetizando esto entre PS, PPD, Frente Amplio, y tuvo un costo para usted en el socialismo democrático, me refiero. Entonces no sé si la escena de ayer del Frente Amplio con el PS presentando esta propuesta le gustó tanto. Es que lo que ocurre, Gerardo, es que este es un problema que no tiene que ver con la mega reforma. Yo creo que este es probablemente uno de los problemas más estructurales que tiene la oposición. Para nadie es un misterio que el presidente Boric gana con el apoyo del socialismo democrático y durante los 4 años de su gobierno fue imposible generar una coalición única. Y la tensión que existe entre el Frente Amplio y el socialismo democrático fue permanente durante esos 4 años. Y esa tensión hoy día se ha acrecentado. Entonces, claro, hoy día, por decir así, hay un nuevo escenario en la centroizquierda, en el mundo político, y lo que tiene que redibujarse es quién es quién en este escenario, qué es lo que es el Frente Amplio, qué es el Partido Comunista, qué es el socialismo democrático. Y claro, y ahí si uno mira, los más desdibujados somos el socialismo democrático. Y claro, por eso yo sostuve desde el comienzo que esta reforma presentaba... No me gustó mucho la puesta en escena, pero siempre he sostenido que esta mega reforma es la posibilidad de que el socialismo democrático se pueda redibujar y la gente pueda entender qué es el socialismo democrático, qué nos diferencia con el Frente Amplio, por qué en ciertas ocasiones podemos actuar de consumo, en otras ocasiones no estaremos de acuerdo. Pero yo creo que es un proceso mucho más largo que no se va a votar con la mega reforma. ¿Cuál es la performance que no le gustó? ¿Que llegaron a la moneda? ¿A qué le llama performance? Es que en el sentido que lo que uno hubiera esperado que el socialismo democrático tuviera una postura en conjunto, que hubiera sido el bloque completo haciendo una propuesta, sentándose a la mesa, buscando el acuerdo, y no como ha aparecido hoy día que cada partido está llegando con su propia propuesta al gobierno. Sí. Senador Pedro Araya, a razón del tiempo, otro tema que lo ha tenido usted muy presente, y lo quiero cambiar un poquito de tema, aunque puede estar ligado, y que no mucha gente conoce, pero es muy relevante, es que usted presentó una moción para que 57 concursos de notarios y conservadores se resuelvan con las reglas antiguas. Es decir, con el sistema que antes funcionaba en Chile, y ha generado mucha sorpresa porque aquí hubo una reforma al sistema de notarios y conservadores que entró en vigencia recién, el 2 de abril. Entonces, no se entiende muy bien por qué usted plantea una moción para que estos concursos se resuelvan con las reglas de antes y que el gobierno además le puso suma urgencia. A ver, mira, te agradezco la pregunta, Claudia. No me la agradezco, responda. Es que te lo voy a responder porque lo que pasa es que hay muchos colegas tuyos que escribieron sin saber del tema. A ver, aquí pasa lo siguiente. Efectivamente existe una reforma al sistema notarial que estableció, por decir así, un plazo respecto del cual se realizan los concursos, que era el día 2 de abril. El nuevo sistema rige para todos aquellos concursos que comiencen a partir del día 2 de abril. Lo que ocurrió fue que la ley no se puso en el caso de qué es lo que ocurría con aquellos concursos que, habiéndose abierto antes del día 2 de abril, el formulado las ternas, el ministro a esa fecha no había resuelto. Y 2, con aquellos concursos que con anterioridad al 2 de abril se habían comenzado a realizar, pero que no se habían terminado las ternas. Entonces lo que hay aquí es un problema de cuál es la ley aplicable. El servicio civil, y esto yo puedo invitar a todos los auditores, la semana pasada fue a la Comisión de Constitución del Senado y dice claramente, nosotros nos hacemos cargo de todos aquellos concursos que partieron el día 2 de abril. Y es más, tenemos presupuesto solamente para realizar 100 concursos este año, pensando que eran la cantidad de vacantes que iban a haber a partir del 2 de abril. Entonces, lo que te queda... Lo que llama la atención, senador, perdón, Pedro Araya, es que la Corte Suprema ya había fallado en mayo, que no correspondía aplicar el régimen que se derogó.
Entonces se está hablando de que su moción, la suya que presentó, es como un bypass a esa reforma. Y esto no lo dicen los periodistas solamente. Cuando uno ve, por ejemplo, al exministro de Justicia, Hernán Larraín, que fue uno de los impulsores de la reforma de los notarios, él dijo que mantener los concursos bajo el régimen anterior equivale a burlar el cambio legal, incluso antes que se despliegue. Y el diputado Jaime Mulet lo llamó directamente un indulto administrativo. A ver, me llama mucho la atención lo del ministro Larraín, porque primero el ministro Larraín es abogado, entiendo que es un connotado profesor de la Católica, y el ministro Larraín sabe lo que se llama la retroactividad de la ley. No tengo que entrar a explicársela. Entonces, lo del ministro Larraín probablemente está motivado por otras situaciones. O sea, por ejemplo, y déjame terminar lo que te estaba diciendo recién. ¿Qué es lo que nos dijo el Servicio Civil? Primero, nosotros no tenemos recursos para hacer esos 100 y tantos concursos porque no están en la ley de presupuesto. 2, significa que si nosotros tomamos estos concursos, nos vamos a demorar en promedio 190 días en realizar los concursos. Y 3, acá hay algo que nadie está diciendo. Estos cargos que hoy día están vacantes están siendo servidos por notarios suplentes, que esos sí fueron designados absolutamente a dedo, que no sabemos si cumplen los requisitos que tiene la nueva ley, y en la práctica se van a quedar o se pueden quedar 190 días más respecto de este tema. Entonces, claro, si aquí lo que se buscó era producto del problema que existía, porque hoy día, por ejemplo, el ministro de Justicia puede llegar y resolver esas 57 ternas que tienen en el escritorio. Él no necesita ley porque en el fondo ese proceso se terminó y lo que falta es la decisión del concurso. Senador. Y los otros 50 y tantos, claro, eso efectivamente están en un limbo porque la Corte Suprema lo que ha dicho que en el fondo ellos entienden que al no haberse terminado el proceso, no corresponde que ellos lo terminen. Y por su parte el Servicio Civil dice, bueno, estos concursos se abrieron con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley, entonces no nos corresponde a nosotros como Servicio Civil hacernos cargo de estos concursos que no se alcanzaron a terminar. Senador, ¿es incorrecto o a usted diría que es derechamente falso el asociar el que el gobierno respalde esta iniciativa, su iniciativa para resolver estos 57 casos en desarrollo con el sistema antiguo, que es un voto, de ahí aparece un voto a cambio para la mega reforma? O sea, el que está diciendo eso, por favor, contrátelo de guionista para escribir teleseries, pues. Porque no tengo ningún interés en que las personas que están, no conozco los que están concursando. O sea, aquí lo que hay es un problema. ¿No? ¿Ha escuchado eso, no? Que dice sí, el gobierno le dio a cambio una cosa por la otra, que fue notarías por voto mega reforma. Usted descarta, sí, no es así. Lo escuché el otro día y me largué a reír, porque o sea, la creatividad de los chilenos, no voy a usar una palabra por la hora que estamos. ¿Pero no le insulta eso? ¿No le insulta un poco eso? Es que sí, es que lo que pasa es que insulta porque hay mucha gente, o sea, que ha llevado este tema sin saber el trasfondo. O sea, yo te digo, después de todos los que vieron al director de Servicio Civil el martes pasado están relativamente claros que tenemos un problema hoy día, que la ley no previó este escenario de los 100 y tantos concursos, donde el propio Servicio Civil le dice, mire, yo no tengo recursos para hacer estos 100 concursos. Eso fue muy claro. Sí. Si ustedes quieren que yo estos 100 concursos o 100 y tanto, necesito que me complementen financieramente el monto de ¿Usted asume, senador Pedro Araya, que por lo menos se genera una sospecha de que puede ser a cambio de? Es decir, su moción en esta reforma de los notarios, ver a favor, digamos, de votar, ¿asume que se genera al menos una sospecha política en torno a eso? A ver, Claudia, mira, yo creo que las personas que están escribiendo eso, que por favor manden los currículums a las plataformas de streaming para ofrecer y escribir teleseries, porque yo no tengo ningún interés. De hecho, si esta reforma se cae, a mí me da lo mismo. Lo que hay y lo que se va a seguir generando es un problema de carácter práctico, es qué se hace con estos 100 y tantos concursos que quedaron en un limbo, producto de que la ley original no resolvió estos temas. Y por eso, además, digo, me extrañan mucho las palabras del ministro Larraín, porque efectivamente él es una persona que sabe estar hablando estas cosas, creo que no corresponden. Yo creo que él está tratando de instalar un manto de duda respecto de, no sé con qué objetivo, no sé, por ejemplo, si el ministro Larraín tiene algún vínculo con estos notarios que están suplentes hoy día y que lo único que quieren es que esta reforma no se apruebe porque están ganando gratis casi 190 días más de suplencia, sin saber si tienen o no la inhabilidad que establece la nueva ley. Muy bien, senador Pedro Araya, le agradecemos esta conversación. Que tengan buen día. Con Primera Pauta, ha sido muy amable. Muchas gracias. Que esté bien, chao.